Hola, la más cordial bienvenida a todos y todas a este espacio que propicia Librería Internacional en el marco de la Feria Internacional del Libro Virtual 2020. Nos acompaña Carla Bolaños Fernández y Rodrigo Soto, quienes conversarán un poco de la obra de Rodrigo, los libros que ha estado publicando y especialmente sobre el texto, bueno, El rumor de las piedras, que es un libro que se consigue en la Librería Internacional. Entonces, bueno, Carla Bolaños Fernández es filóloga, educadora, técnica en mercadeo y escritora. Ha realizado actividades de gestión cultural relacionadas con el ámbito literario. Actualmente se encuentra finalizando la escritura de su tesis de maestría en la UCR, la cual versa sobre la mirada del personaje del niño en el cuento centroamericano contemporáneo. Es directora del proyecto Textualidades Inquieta. En 2019 publicó el poemario Daltónica, el cual se enfoca en diferentes matices de la mirada. Actualmente se desenvuelve como correctora de estilo y asesora de contenido en redes sociales. Y nos acompaña el escritor Rodrigo Soto. Bueno, es reconocido ante todo como uno de los narradores centroamericanos más representativos de su generación, autor de 7 novelas y 4 colecciones de relatos, así como también de 5 novelas. Pero bueno, su trayectoria literaria de casi 4 décadas ha publicado también obras teatrales, ensayo, poemario y libros de miscelánea. Algunos de sus libros han sido reeditados en España, asimismo cuentos y poemas de su autoría han sido traducidos y publicados en Francia y en Brasil. Dicen que Los monos éramos felices resultó finalista del certamen latinoamericano de cuento Casa de las Américas, Cuba, en el 88, y en 2 ocasiones libros suyos recibieron el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, la rama de cuento, Mitomanías en el 82 y Floraciones y Desfloraciones en el 95. Y bueno, qué alegre tener acá a Rodrigo y a Carla, dos personas que conozco hace bastante tiempo, yo diría que casi una década, si no me equivoco, a quienes aprecio y admiro. Y bueno, sin más los dejo para que conversen en el marco de esta Feria Internacional del Libro. Me da gusto verlos y los dejo. Bueno, muchas gracias, Juan, y bienvenido, Rodrigo. Un placer poder conversar con vos una vez más. En este caso particular, sobre una de tus grandes pasiones y oficios, que es la literatura. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Juan. La verdad que sí, un gusto conversar con vos, Carla, que nunca hemos tenido ocasión de hacerlo de esta forma y además para otra gente. Y desde luego agradecerle a Juan Hernández y a la Librería Internacional por convocarnos a conversar sobre libros, que es un tema que nos interesa, nos compete y nos convoca a todos. Exactamente. Rodrigo, para iniciar la conversación, me gustaría plantearte una pregunta que yo creo que mucha gente se hace, especialmente personas que están incursionando en la escritura, de cómo se pasa, por ejemplo, de una escritura aficionada a una escritura profesional. Yo no sé si se puede hablar, por lo menos yo no me considero en sentido estricto un escritor profesional. Sí considero que la escritura ocupa un lugar importante o muy importante en mi vida, y no ahora, sino a lo largo de toda mi vida, por lo menos desde los 18, 16, 17, 18 años. Lo de la profesionalidad es algo que me parece bastante discutible en un país como Costa Rica. Yo creo que lo que uno puede hablar es de la centralidad o del lugar que ocupa o que tiene no solo la escritura, sino la literatura en la vida de uno. Como vos sabés, y probablemente las personas que asisten a este programa también lo saben, escritura y lectura van de la mano, son 2 caras de la misma moneda. Entonces, la literatura en sus 2 facetas, lectura y escritura, sí que ha ocupado un lugar importante en mi vida desde una etapa muy temprana. Y bueno, sucedió que pude publicar libros desde relativamente joven, que algunos de esos libros fueron premiados, y eso me colocó en una posición de relativa visibilidad para lo que es el medio costarricense. Solo en ese sentido te podría hablar de un escritor, entre comillas, podría hablar de mí como un escritor, entre comillas, profesional, porque la escritura y la literatura son importantes,
pero no porque viva de ellas. Perfecto. También se me ocurre preguntarte, por ejemplo, de qué manera se vincula tu narrativa visual y tu narrativa textual. Para las personas que tal vez no conozcan esa faceta tuya, por cierto, Rodrigo, Rodrigo también es un creador audiovisual y bueno, ha ejecutado muchos proyectos, algunos, por cierto, que han sido mencionados internacionalmente. Y bueno, siempre he pensado en este tipo de conocimientos, por ejemplo, como el tuyo, que creo que logran enriquecer la otra narrativa. Entonces me gustaría ver de qué manera, por ejemplo, convergen estos dos mundos, estas dos narrativas en tu escritura. Sí, tal vez para contarte un poco, yo llegué al mundo de la producción audiovisual de una manera circunstancial, porque estaba buscando una forma de ganarme la vida. Estamos hablando de finales de los años 80 y había publicado ya 2 libros y se me abrió una oportunidad de entrar a trabajar directamente, pero a trabajar como aprendiz al Centro de Cine del Ministerio de Cultura. Empecé, como ya había publicado algunos libros, estaba acreditado como guionista, digámoslo así, pero la idea era que asumiera un proceso de formación, como es en el campo audiovisual, en donde cualquier persona que intervenga tiene que dominar la mayor cantidad posible de los campos involucrados en el quehacer audiovisual. Entonces llegué en esa condición, primero para tener un oficio, digámoslo así, un oficio que me permitiera vivir, y segundo en condición de aprendiz. Luego en el curso de los años, desde luego que he aprendido a relacionar el arte narrativo tanto en lo que se refiere al lenguaje audiovisual como al lenguaje literario, que creo que a eso apunta tu pregunta. De hecho, es sumamente interesante constatar cómo, digamos, las reglas de la narración, por decirlo así, si es que existen reglas o algunas reglas de la narración, rigen tanto para la narrativa audiovisual como para la narrativa literaria, digámoslo así. Y desde luego que la práctica en un campo ha enriquecido la práctica en el otro campo, porque al final se trata de ejercicios narrativos. Diría eso, básicamente, que sí, uno si ejerces o practicas el discurso narrativo en un campo y luego incursionas en otro campo, desde luego vas a poner a dialogar las dos prácticas y a sacar conclusiones. Hay muchos aspectos de la narrativa audiovisual que también informan la narrativa literaria. Menciono algunos, por ejemplo, todo lo que es el proceso de simbolización, o sea, de crear símbolos en un discurso narrativo. Eso es igualmente útil si uno reflexiona sobre ello para la narrativa audiovisual como para la narrativa literaria. Para hablar de un ejemplo muy concreto, igual podría hablar de la construcción de los personajes, cómo se caracterizan. Desde luego que los lenguajes divergen, cada uno tiene sus propios recursos, pero hay otras cosas como estas que acabo de mencionar que se comparten, y por lo tanto una reflexión sobre la narrativa en general enriquece o puede enriquecer las dos formas o los dos lenguajes expresivos, digámoslo así. Perfecto. Vos en ocasiones anteriores has hablado un poco de tus influencias literarias, pero yo creo que nunca me parece, por lo menos no he visto en entrevistas, que converses sobre influencias visuales, ¿verdad? ¿Qué cineastas, por ejemplo, te gustan o cuáles han sido importantes en aspectos, por ejemplo, de forma para vos, por ejemplo, tener el tratamiento de estas narrativas visuales? No, yo desde luego tengo directores, y voy a usarlo en género masculino porque creo que se trata más de hombres que de mujeres, fetiche, que idolatro, pero
sería demasiado pretencioso de mi parte decir que ha tenido alguna influencia de ellos, porque lo que yo he hecho en el campo audiovisual son más que todo documentales y con las inmensas limitaciones con las que se trabaja en Costa Rica. Entonces, no, pero si me preguntas por autores fetiche, pues tendré que mencionar mínimamente a Federico Fellini y a Andrei Tarkovsky. Ya con eso me siento feliz, ya le rendí culto a dos de mis héroes en esta conversación. Pero no, ya quisiera yo haber poder hacer, siquiera imaginar algo como lo que ellos han sido no solo capaces de imaginar, sino de plasmar en sus obras cinematográficas. Perfecto. Mira, ¿vos qué opinás? Porque yo he escuchado, bueno, autores y críticos, ¿verdad?, que debaten al respecto sobre, y me parece que también tiene un poco de tónica filosófica, de si es el ambiente narrativo el que influye en los personajes o si son los personajes los que influyen en el ambiente narrativo. ¿Vos qué pensás al respecto? Yo lo que pienso, Carla, es que personajes y situaciones se conforman recíprocamente. Un personaje es lo que es por la situación en la que se encuentra y al mismo tiempo una situación no puede ser la que es si ese personaje no forma parte de ella. Veo la circunstancia y el personaje como una unidad indisoluble. Y ciertamente hay que verla no solo como una unidad indisoluble, sino también, perdón que suene todo un poco abstracto, como una unidad dinámica, en movimiento, en evolución, porque efectivamente el personaje o los personajes inciden en la circunstancia y esa es la esencia de la narrativa. Lo que cualquier obra narrativa nos cuenta es ver cómo un personaje trata de modificar su circunstancia o cómo una circunstancia modifica la vida de un personaje o de una serie de personajes. Esa es la esencia de la narrativa, no hay más que eso. Entonces, esa unidad dinámica y en donde una y otro se transforman recíprocamente es lo que hace, desde mi punto de vista, la esencia en donde reside la esencia de lo narrativo, en esa acción recíprocamente transformadora entre personajes y circunstancias. Ahora que estás hablando sobre personajes y circunstancias, tal vez podrías darnos algún ejemplo de algún personaje en particular de toda la gama narrativa del espectro que tenemos que te haya particularmente costado llevar a cabo, digamos, en cuanto a la construcción del mismo. No sé si tenías alguno en mente. Hay un personaje de una obra bastante inicial mía. ¿Estás preguntando sobre cosas que yo haya escrito o en general? No, cosas sí, bueno, tal vez de lo que has escrito, para tal vez tenerlo, digamos, más presente. O sea, algún personaje que vos digas, bueno, en todo este proceso de la construcción, como vos decís, que realmente es casi algo simultáneo, las circunstancias, la construcción del personaje, algún personaje que por sus características particulares te costara llevar a cabo esa construcción, como que tal vez no tuvieras tan definido inicialmente, dijeras, estoy batallando, no sé si realmente voy a darle este giro. No, lo que podría decirte al respecto, Carla, es que curiosamente, en las ocasiones en que he tratado de escribir de una manera más cercana a mi propia experiencia, entre menos ficción, más dificultad, vamos a decirlo así. Los personajes ficcionales, en general, para mí, han resultado más fáciles de abordar y de tratar y de concebir y de desarrollar que cuando he tratado o me he propuesto trabajar, ya sea a partir de mi propia experiencia, o sea, tratar de meterme como personaje en un texto, o bien de personas que conozco directamente. Eso me resulta mucho más difícil. Ya sabemos que cualquier personaje de ficción tiene como punto de partida, que
que un personaje de ficción es una ficción en sí misma, porque no existe nada como un personaje de ficción en el sentido estricto. Sí, tal vez no hay puntos de referencia en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, lo que trataba de decir es que no existe un personaje totalmente ficticio. Eso es una ficción en sí mismo, porque cualquier personaje ficticio tiene como punto de partida aspectos de personas conocidas, digámoslo así. Pero eso sería, disculpa Rodrigo, eso sería algo parecido, por ejemplo, a lo que sostiene Javier Cercas, ¿verdad? Este escritor español, que exactamente habla entre esa dificultad, o sea, que él no cree realmente en una ficción total, ¿verdad? claro, Porque siempre eso que vos apuntás de que la realidad está muy presente en estas construcciones ficcionales. por supuesto, y desde los mismos personajes, exacto. Yo en algunos momentos he acuñado es una teoría que me gusta mucho para explicar la idea del personaje. Yo he hablado del personaje como un Frankenstein. He hablado de Frankenstein como el paradigma de la construcción del personaje, en el sentido de que, como bien sabes vos y también quienes nos escuchan, Frankenstein es un ser construido con fragmentos de otras personas. Pues un poco eso es mi teoría del personaje como Frankenstein, la teoría del Frankenstein como personaje. Los personajes se construyen con atisbos y fragmentos de seres gestos, rasgos, aspectos, elementos de seres que uno conoce, de personas vivas. Y uno muchas veces lo que hace es ensamblar ese conjunto de elementos en una entidad literaria de carácter ficticio, pero para darles verosimilitud y profundidad a los personajes, normalmente uno parte de elementos conocidos, personalmente conocidos, y los ensambla en una entidad ficticia. Yo creo que me compartas, no sé si esto es un tipo de secreto, tal vez no, porque me parece que ya para los escritores avesados, ya lo tienen, creo que es algo, ya está muy internalizado. Pero ¿de qué manera vos determinás, por ejemplo, la focalización o las voces narrativas en tus historias? Estoy pensando, por ejemplo, en El rumor de las piedras. O sea, ¿qué te lleva como escritora a decidir y decir, bueno, voy a escribir en primera persona o voy a hacer la focalización de este personaje, se va a ver de esta manera? ¿Cómo llegas a eso? Muchas veces por el ensayo y el error, Carla. Muchas veces por el ensayo y el error. No siempre ocurre a la primera tentativa encontrar ni la voz narrativa ni tampoco la focalización. En algunas ocasiones sí, intuitivamente uno dice, bueno, la historia que estoy contando es la historia de este personaje y solo hay las dos posibilidades más cercanas son o narrar esto en tercera persona o en primera persona, porque si estás contando la historia de un solo personaje, es lo más posible, digamos. En El rumor de las piedras, que incluye dos relatos diferentes, hay el primero que se llama Los petroglifos, que es exactamente lo opuesto. Son 6 fragmentos. No, de hecho hay más fragmentos, lo estoy tratando de recordar, pero hay 5 voces infantiles, 5 voces infantiles, exacto, y una voz adulta, y cada una de esas voces narra su propia experiencia, y sin embargo, la idea es que en conjunto esas 5 voces, e incluso 6, incluyendo la voz adulta, configuren una sola historia. Cuánto se haya logrado, no lo sé, pero ahí yo sí tenía claro que se trataba de un relato en donde lo más importante eran las perspectivas múltiples sobre una experiencia común, la infancia, porque se trata de una infancia compartida y compartida por cinco voces infantiles y evocada posteriormente desde la adultez por una de esos 5 voces infantiles.
Entonces, tratando de responder a tu pregunta, lo que diría es eso. En algunos casos, la focalización o la voz narrativa se encuentra mediante un proceso de ensayo y error, y en otros casos, como en el caso de los petroglifos, la historia misma lo pide. Uno, antes de sentarse a escribir, por la naturaleza misma de lo que te propones relatar o contar, sabes que se trata de una historia multifocalizada, y en este caso no solo de múltiples focos, sino también de múltiples voces narrativas, ¿verdad? Polifónica, creo que le dicen ustedes los entendidos a eso. Sí. Por cierto, Rodrigo, ahora que mencionaste los petroglifos, no sé si me permitís, me gustaría leer un fragmento pequeñito del inicio de los petroglifos. Me encantaría, claro. Para compartir con los lectores. Dice, de vez en cuando, cuando sueño con los petroglifos, entonces vuelvo a verlos como entonces, gritos sordos, cicatrices ciegas en las piedras junto al río. Pero en los sueños es distinto. La luz es casi verde o azulada más bien, y las piedras parecen más distantes, más grandes y porosas de lo que eran en realidad. En los sueños no hay mosquitos. La corriente del riachuelo no se escucha, y aunque están los grandes árboles junto al lecho, su presencia no reviste la importancia que tenía entonces para mí. Sus hojas no susurran, no vibran con el roce del viento, y no se escuchan los pájaros ni saltan las ardillas de árbol en árbol. Es como si todo el significado de la escena se condensase ahí, en los círculos concéntricos, en las líneas tenues que se alargan, en las piedras que murmuran algo y desaparecen. Miro los dibujos me miran. Es un silencio sin palabras ni pensamientos, una distancia pura como la de un puñal. Pero no hay nada amenazante ahí. Yo miro los dibujos me miran, me interrogan y los interrogo. Aunque no son preguntas, son solo esas dos presencias, los petroglifos y yo, y su silencio tenso entre las dos uniéndose. Bueno, a mí ese inicio me encanta. Y bueno, también me lleva a esta otra pregunta. Ahora que vos hablaste de los niños, ¿verdad? Y que es un tema que yo creo que nos convoca y que tengo ya varios años de estar investigando al respecto por cuestiones mías de la tesis. Pero, ¿cómo vos imaginás a esta niñez? Por ejemplo, acá en los petroglifos, que bueno, son varios personajes, ¿verdad? Que vienen y cada uno, como vos dijiste, va contando como su versión de la historia desde su perspectiva, y al final exactamente hay un hilo conductor, pero a raíz de todas estas voces que cuentan esta historia. ¿Cómo te imaginaste los niños, por ejemplo, antes de construir esta historia? ¿Qué dijiste? Bueno, yo voy a hacer una historia de niños que se presenten, no sé, que sean niños más, ¿qué podríamos decir? Un poco más juguetones, o van a ser niños muy atrevidos. ¿Cómo los imaginaste? No, fíjate que en el caso de los petroglifos, todas las voces infantiles que ahí hablan son voces de mi niñez, son personajes de mi niñez a quienes yo intento hacer hablar. Yo en algún momento de mi vida adulta descubrí que en realidad son muy pocas las personas a quienes uno puede decir que conoce profunda e íntimamente. Y descubrí que un gran número de esas personas eran precisamente los amigos y amigas de la niñez. Justamente porque la experiencia de la niñez es muy descarnada, uno no está todavía tan recubierto de conceptos y de prejuicios, y entonces todo es muy vívido. Me recuerdo entrar a la casa de vecinos del barrio en el que yo me crié y percibir absolutamente los conflictos que había en esa casa, todo de una manera directa, inmediata, sin la mediación de las palabras y sin que nadie me dijera nada, todo
se siente, todo está ahí para quien sabe, tiene la capacidad de sentirlo. Desde luego, yo recuperé esas vivencias en mi vida adulta. En la niñez uno lo siente, pero no sabe que lo siente. Lo percibe, pero no sabe que lo percibe. En mi vida adulta, justamente en un proceso psicoterapéutico de autodescubrimiento y de autocuración, yo tuve que ir a mi infancia. Y junto con mi infancia descubrí no solo la mía, sino la de mis coinfantes, porque al final uno es con los otros. Y eso es un poco lo que relata los petroglifos, ese viaje hacia la infancia y lo que encontré ahí. Lo que encontré ahí que no es la infancia soñada, porque nunca la infancia es la infancia soñada. La infancia tiene el lado luminoso y tiene el lado oscuro también. Y Claro. justamente lo que yo trato de relatar en ese pequeña obra narrativa, esa novela, es esa infancia de unos chicos de una urbanización josefina en los años 70 del siglo pasado, tal y como la pude recuperar y revivir y como la reencontré en mi propio viaje personal. Para vos, Rodrigo, eso se podría catalogar, por así decirlo. A mí no me gusta mucho ese término, ¿verdad? Pero lo- hay gente, por ejemplo, que actualmente muchos escritores hablan de la autoficción. Vos, por ejemplo, pondrías a Petroglifos como un ejemplo de autoficción. No estoy suficientemente familiarizado con el término y lo que connota el término. Yo sé que perfectamente habrá quien considere eso autoficción, aunque no, porque no hay ningún personaje, digamos, que se identifique como Rodrigo Soto. Eso habría que hacer esa salvedad. Aun cuando hay un personaje, entre esas 5 voces infantiles, hay un personaje con el que yo me identifico y en el que me reconozco, ese personaje en el texto no se llama Rodrigo Soto. Y no sé si, dado ese hecho, aún así podría considerarse autoficción. En todo caso, hay otra salvedad para considerarlo autoficción, y es el hecho de que hablan otras voces, no solo la de ese personaje con el que yo me identifico, sino que hablan 2 chicas y 3 chicos, si no recuerdo mal, y un Ajá, adulto. ajá. Entonces, bueno, depende de la amplitud que le demos al término o al concepto de autoficción, podríamos considerarlo o no dentro de esa tendencia, género, etcétera. Muy bien. Foucault encuentra un gran paralelismo entre literatura y locura. En la Edad Media y parte del Renacimiento, la figura del bufón de una u otra manera ayudó a institucionalizarle o a proveerle una voz a la locura, como también lo hizo el teatro tradicional europeo, ¿verdad? En el cual, pues, el personaje loco usualmente es el encargado de contar la verdad de la historia. Y eso me llevó un poco a pensar, a relacionarlo con tu libro Mundicia, donde me parece, o sea, los locos tienen como esta apariencia de que, sí, dan una idea de que ellos tienen conciencia de que la verdad es otra cosa. ¿Vos cómo podríamos, o conversarme, conversarnos un poquito al respecto sobre la locura, cómo está inserta en esta narrativa, ¿verdad? Y qué alcances tiene, y el propósito también. Yo diría que de toda mi narrativa, de lo que yo he escrito hasta ahora, efectivamente, solo en esa novela, Mundicia, la segunda novela que publiqué, el tema de la locura aparece con fuerza, digamos, como un tema central. Y Mundicia, cuando lo escribí muy joven, fue un libro, creo que es el libro que más me ha costado escribir por 2 razones. Primero, porque estaba en un proceso de aprendizaje y formación. Segundo, porque está narrado en un código muy particular, que es
al mismo tiempo simbólico y paródico, no es una novela realista. Y tercero, porque es muy pretencioso y yo quería expresamente dialogar con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra en la cual, como sabemos, el tema de la locura es absolutamente central y cumple precisamente ese papel que vos, Carla, acabas de enunciar, de describir. El loco es el que ve la realidad, el que ve la verdad. El loco está más cerca de la verdad que la gente cuerda. Efectivamente, en Mundicia, el juego narrativo apunta a eso, y en diálogo expreso con Don Quijote de la Mancha. Diría que luego el tema de la locura no ha sido tan importante en mi obra. No tengo una visión romántica de la locura en este momento. La psicopatología me parece un drama intenso, doloroso, profundo, y solo en un sentido metafórico, como en el del Quijote, puedo entender, digamos, la locura como un acto de lucidez extrema, pero solo en esa perspectiva, digamos, literaria. De otra forma, la psicopatología, pues me parece dolorosa y terrible. Luis Enrique Arce dice que en tu literatura la temática es producto de la realidad humana. Yo agregaría que en tus textos hay una cuota considerable de cierta oscuridad y provocación que me parece que empañan un poco el universo psíquico y narrativo de tu escritura, lo cual me lleva a pensar si estas preocupaciones personales de Rodrigo como escritor se tornan en ocupaciones de tu oficio literario. Yo lo que puedo responder en diálogo con vos, Carla, es que para mí la escritura es una forma de investigación y de conocimiento. Yo no escribo para decir cosas que ya sé, ni para dar un mensaje. Yo escribo para buscar y buscarme y buscarnos. En ese sentido, por supuesto que hay oscuridad, porque yo no lo sé todo. No lo sé todo y ni siquiera de mí mismo, ni de los otros. Pero en general, cada obra que yo emprendo obedece a una o a varias preguntas. No es para decir, sé esto, pienso esto, creo esto, sino es todo lo contrario, para decir, quiero saber esto, me pregunto esto, me inquieta esto. Y eso es para mí escribir. Escribir es preguntar y preguntarse. Y por eso coincidiría con vos en que efectivamente en mis obras hay oscuridad, porque hay oscuridad en mí y hay oscuridad en la realidad también. Sí, sí, eso, sabes, también te lo preguntaba un poco en torno bueno, en La Oscurana, ¿verdad? Voy a leer un fragmento para luego hacerte una pregunta que está vinculada con esta anterior. Decís en esta parte, ¿qué es lo único que nos falta? Que el volcán Irazú haga erupción, que un huracán se desvíe de su trayectoria y choque de lleno contra la costa del Caribe, o un temblor de tierra, sí, un buen terremoto. Hace meses no tiembla como en lo habitual. Entre dos sorbos al café, Silvia se reprocha la falta de imaginación y se exige mayor esfuerzo. Que los nicaragüenses que trabajan en el país decidan regresar hoy mismo a su patria. Esa sí sería una buena. Que el agua bendita de la Basílica de la Virgen de los Ángeles resulte contaminada de mierda. Que el presidente revele su filiación homosexual. Ni en la guía telefónica ni en el servicio de información aparece registrada la soda marina. Y bueno, ahí continúa. Y relacionado con esta pregunta que estamos hablando sobre esas oscuridades, porque yo creo que con los escritores, y vos me vas a corregir si no es así, me parece que algunos son un poco más sistemáticos, tienen como, por ejemplo, fijados ciertos temas, ¿verdad?, de trabajo,
Me parece que otros simplemente funcionan un poco más por una cuestión más visceral, ¿no? Como ok, mido las circunstancias, veo a ver qué me interesa, puedo ir cambiando las temáticas de los intereses en la escritura. Basado un poco en esto que acabo de leer, no sé si vos en los proyectos en los que te encontrás actualmente o pensando a futuro, ¿qué otras situaciones caóticas crees que te gustaría retratar o reflexionar al respecto? No, el tema, no sé si el tema de lo caótico, digamos, es algo que me interpela especialmente en este momento. Lo que te puedo decir es eso, que para mí la escritura en la Oscurana, de los petroglifos, de la Torre Abolida, los libros, los relatos que están en El Rumor de las Piedras, siempre ha respondido a circunstancias vitales. De verdad, no es retórica. O sea, para mí escribir ha sido desde muy joven un acto importante porque es una forma de tratar de entenderme a mí mismo y de tratar de entender la realidad en la que me inscribo, ¿entendés? Yo cuando escribo me estoy preguntando por Costa Rica, por el mundo. En el caso de los petroglifos me estaba preguntando por la infancia. En el caso de la Torre Abolida, el otro relato de El Rumor de las Piedras, me estaba preguntando por cómo sería una revolución, cómo sería para una gente de la clase alta vivir una revolución en Costa Rica. Eso yo lo escribí en los años 80, cuando la posibilidad de una revolución de signo marxista no parecía imposible en Costa Rica. No es algo con lo que yo me identificara particularmente, pero estaba en el escenario de lo posible. Entonces, una pregunta que yo me hacía en la Torre Abolida era, bueno, ¿y si hubiera una revolución, cómo la viviría la gente rica de Costa Rica? Esa es la pregunta. Desde luego, todo eso está elaborado literariamente. No es que me pongo a decir, el día 23 de julio llegaron los revolucionarios a la capital de Costa Rica. Podría haberlo hecho así, pero bueno, yo estaba en otro momento con otros intereses y búsquedas estético-literarias y lo hice de otra forma. Entonces, para mí cualquier proyecto narrativo y literario en general, no solo narrativo, porque también he escrito teatro, he escrito poesía, he escrito ensayo, realmente es una forma de abordar preguntas vitales, de abordar preguntas que para mí son importantes y por eso escribo. A veces la escritura comporta una investigación bibliográfica en algunos casos, en otros no. Eso depende del tipo de proyecto. En el caso de la novela En la Oscurana, no suponía una investigación literaria porque se trataba de... ahí lo que yo me estaba preguntando en el caso de la novela En la Oscurana es ¿qué papel tienen los hábitos en la vida de una persona? ¿Cuánto somos nuestros hábitos? ¿Qué peso tienen los hábitos en lo que somos? ¿Cuán libres somos, dado que somos 90% hábito? y aún así nos decimos... Animales de costumbre, ¿no? Exacto, exactamente. Nos decimos libres, pero somos animales, totalmente animales de costumbres. ¿Cuándo somos libres entonces? Cuando somos capaces de ir más allá de nuestras costumbres. Esa es una de las preguntas que está implícita en La Oscurana. Desde luego, había muchas otras inquietudes. Yo quería en ese libro también dar cuenta de la Costa Rica de finales del siglo XIX, particularmente del siglo XX, perdón. Yo quería decir, esta es la Costa Rica del fin del siglo XX, de inicio de los primeros años del siglo XXI. Esta es la Costa Rica como yo la entiendo y como yo la veo. Esto es Costa Rica en este momento histórico. Pero esa Costa Rica está vista por una mujer que es periodista y al mismo tiempo
esa mujer que es periodista está vista por el autor desde esa pregunta. ¿Qué papel tienen los hábitos, las costumbres en la vida de esta mujer? ¿Cómo vive esta mujer la libertad? Si es que la vive de alguna forma, siendo, como es en el caso suyo y de todos nosotros, que prácticamente todo lo que hacemos es hábito. Así es más o menos como yo abordo pues, los proyectos, no solo narrativos, sino también de otra índole que me propongo. Tal vez la poesía sería la excepción porque yo no soy un poeta sistemático, ni siquiera sé si soy un poeta. Probablemente no lo soy. Escribo versos y cosas, pero normalmente esas sí que obedecen más a impulsos del momento, digamos, a lo que me ocurre en el día o al sueño de la noche. Entonces, tal vez ahí no hay un proyecto, una búsqueda coherente o sistemática como suele haberla en las obras narrativas o también ensayísticas o teatrales que he escrito. No sé, parece que debemos ir cerrando, según Sí, entiendo. ya queda poco tiempo, pero creo que sí da paso para unas 2 o 3 preguntas más. Hay una frase que me encantó y me dejó retumbando en la cabeza, y es lo que dice Pedro Plaza Salvati de vos, de que sos un destilador de palabras. Eso me dio vuelta la cabeza y quisiera preguntarte de qué manera se ha ido destilando, depurando tu estilo literario en el transcurrir de los años. ¿Cómo ha ocurrido? No lo sé. Lo que te puedo decir y le puedo decir a la gente es que yo recuerdo vivamente la sensación juvenil de cuando me acercaba al campo de la literatura, después de leer con entusiasmo y con avidez y tratar de escribir algunas cosas, la tremenda inseguridad que me producían las palabras. Pero esto que estoy diciendo, ¿de verdad querrá decir lo que yo quiero decir? ¿Esta palabra significará de verdad lo que yo creo que significa? ¿O es que estoy hablando boludeces? Esa inseguridad profunda, desde luego que fue desapareciendo en el curso de los años. Y fue desapareciendo, yo diría que por la práctica y por el ejercicio de corrección, de someter lo que uno hace primero a la propia crítica, luego a la crítica de otros. Y creo que en eso también es muy importante volver a leer lo que uno mismo ha escrito años después, porque uno se da cuenta de lo diferente que podía decirse, de todo lo malo que hizo, normalmente uno se da cuenta después. Entonces sí, el oficio de escribir es como cualquier otro oficio, un oficio de práctica y de constancia. Y eso es Bueno, lo que... y de reflexión, de constante reflexión, por lo que estoy viendo, ¿no? O sea, que necesitas seguir estudiando y releyendo tu obra exactamente para darte cuenta de algunos de esos aspectos que mencionaste. Sí, Para darle un... tu obra y la obra Dime. de otros y de otras, ¿verdad? Tu Ajá, propia obra y la obra de otros y de otras, de los grandes maestros y maestras. Por favor, claro que ahí uno aprende, uno siempre quiere imitar, ¿verdad? Imitar a los grandes y lo claro. intenta a su manera. Y de ahí, de pronto, en medio de ese proceso de imitación, claro que la experiencia de uno es única, porque no hay dos vidas que se repitan. Entonces, algo personal adquiere la escritura, pero finalmente la escritura es lenguaje y el lenguaje es común. Por lo tanto, el nivel de originalidad que uno pueda llegar a tener en la escritura es algo muy limitado. Nunca me ha inquietado demasiado la originalidad, salvo tal vez en la temprana juventud. Ahora me inquieta, o sea, me interesa más ser verdadero, profundo, auténtico, poder decir cosas que yo creo importantes o que creo que pueden ser importantes para otros. Me interesa 1000 veces más eso que ser auténtico o original, perdón, era lo que hablábamos. No me interesa mucho
Aunque por otro lado, el término original refiere al origen. El término original refiere al origen. En ese sentido, sí me parece interesante plantearse la originalidad como una búsqueda de qué es lo que está en el origen del acto de escribir, ya sea ficción, poesía, qué es lo esencial. Si entendemos la originalidad como la búsqueda de lo esencial, sí me interesa la originalidad. Pero si se trata puramente de la experimentación formal, me resulta menos interesante. Rodrigo, ya con lo que resta del tiempo, lamentablemente, bueno, yo tenía muchas ganas de hacerte una pregunta sobre el uso de estos locativos que inventan los escritores, por ejemplo, como ha hecho Rulfo, Netti, Faulkner, en tu caso, locativo de Ciudad Real, pero no sé si vaya a dar tiempo. Entonces, tal vez para ir cerrando, más bien me gustaría aprovechar este último tiempo para que vos nos compartas en qué proyectos te encontrás, que hables un poco sobre estos últimos libros, en qué estás trabajando, dónde tal vez la gente puede conseguir parte de tu obra, ¿verdad? Aparte de la que ya mencionamos, del rumor de las piedras, que nos contés un poco sobre esto que estás haciendo y lo que tenés pensado, pues, a corto plazo o mediano plazo. Tengo algunos libros inéditos. Bueno, a corto plazo saldrá una colección de relatos que es como una revisión de mi obra cuentística. Con la editorial Encino, con Encino Ediciones, va a publicar a inicios del año próximo una selección de mi obra cuentística. El libro se titulará El viaje y traté de reunir en ese libro pues obras de diferentes momentos de mi producción, digámoslo así. Incluye una cantidad considerable de cuentos inéditos y bueno, la idea es esa, como hacer una panorámica de mi obra cuentística que yo, ¿cómo decirlo? El género cuento es el que más he sido reconocido por otros. Yo no me siento más cuentista que novelista, pero digamos que mis libros de cuentos han tenido mayores reconocimientos que mis novelas. Entonces, eso es lo inmediato. Tengo un par de libros inéditos sin publicar, pero en general prefiero no hablar de ellos y algunos en proceso. Mi idea de la escritura, Carla, es que siempre uno está con un libro, pergeñando un libro, concibiéndolo, rumiándolo, ni siquiera escribiéndolo, sino imaginándolo, y al mismo tiempo estás escribiendo otro y quizás corrigiendo otro. A mí me gusta dejar mis libros durante varios años en reposo, por lo que hablábamos de la distancia y la perspectiva que uno adquiere sobre lo escrito y cómo eso lo ayuda a mejorar, ¿verdad? Ayuda a mejorar lo que está escrito, esa perspectiva. Entonces, normalmente mantengo varios proyectos en diferentes fases de gestación y de producción. Y así es como lo he hecho prácticamente a lo largo de toda mi vida y así lo sigo haciendo ahora y espero seguirlo haciendo hasta que patee el balde. Sí. Bueno, Rodrigo, yo quiero en primer lugar agradecerte definitivamente por esta oportunidad de conversar con vos y espero que para la próxima, bueno, haya vino y abrazos de por medio. Ojalá así sea. El vino que nos debemos y el abrazo que también nos debemos. Yo te agradezco mucho, Carla, que hayas aceptado conversar conmigo en este marco. Te lo agradezco mucho. Me hacía falta una conversación de esta calidad. Así es que te la agradezco. Ha sido un placer. Y bueno, yo creo que por acá debe estar Juan Hernández, probablemente para despedirnos. Efectivamente. Hola, ¿qué tal? Agradecerles mucho que estén acá en este evento de la Feria Internacional del Libro Virtual 2020. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos, a Rodrigo también, muchísimas gracias a quienes estuvieron en la transmisión, muchas gracias. Quedan más actividades en el marco de la FIL CR virtual y bueno,
Les deseamos que la pasen bien y estén en sintonía en otras actividades. Y a la Librería Internacional, muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias, buenas noches.